Y bueno, ya iniciamos pues con la presentación del día de hoy, con la sesión de hoy. Nuevamente, compañeras, compañeros de Alianza Cooperativista Nacional y compañeros que nos acompañan del Consejo Superior del Cooperativismo, los compañeros de la Cooperativa Olini, que son los que veo aquí directamente en la cámara. Por ahí van a estarnos acompañando algunos otros compañeros. Y bueno, pues nos sentimos muy honrados de que Josefina Cendejas Guízar nos esté acompañando el día de hoy. Voy a hablar un poco acerca de su hoja de vida, de su trayectoria, que es muy extensa, ha sido muy valiosa en el medio de la economía social y solidaria. Ella es doctora en Planeación y Desarrollo por la Universidad de Liverpool, Inglaterra, maestra en Filosofía de la Cultura por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Desde 1997 es profesora investigadora de tiempo completo del Instituto para las Investigaciones sobre Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Imparte clases de las licenciaturas de Biología e Ingeniería Ambiental y es docente y coordinadora del doctorado en Desarrollo y Sustentabilidad de la Facultad de Economía. Es cofundadora e integrante del Castro. Parece que soy yo. Un segundo, permítame. Les decía, ella es cofundador e integrante del Castro de Doctorado Interinstitucional en Economía Social y Solidaria. Desde el 2022 participa en el Nodes del Bienestar con sede en la Facultad de Economía. Es miembro de la Academia Nacional de Educación Ambiental y del Grupo de Trabajo Economía Feminista Emancipatoria del CLACSO. Fue representante para América Latina de la Red Internacional Urgency de Agricultura de Responsabilidad Compartida del 2013 al 2018. Fue secretaria de Fomento Económico del Ayuntamiento de Morelia del 2018 al 2019. Actualmente se enfoca en las redes agroalimentarias, la agroecología y su potencial para contribuir a circuitos económicos solidarios, así como en el estudio de sistemas socioecológicos. Como ustedes pueden ver, es muy extensa, muy rica, y bueno, pues nos sentimos muy honrados de que nos esté acompañando. Bienvenida, Josefina, adelante. Muchísimas gracias, José Guadalupe. La verdad, pues yo me siento como en casa contigo, con Ana Cristina, pues ya hemos coincidido en muchas ocasiones desde hace años en estos foros de cooperativismo, desde la red COP famosa. Y bueno, ya es un largo caminar el que tenemos, desde luego el tuyo mucho más largo y profundo que el mío, pero yo me empecé a interesar en los temas económicos. Como ustedes ven, estaba muy enfocada en los temas socioambientales como parte de mi trabajo académico y también de mi activismo, porque participé en varias luchas de defensa del territorio y del medio ambiente acá en Michoacán. Pero llegó un punto en que me di cuenta que la causa, la raíz de todos los problemas ambientales estaba en la manera como la sociedad se organiza para cubrir sus necesidades, pero más allá de esto, pues en que estas necesidades y la manera de satisfacerlas dependían completamente de dinámicas económicas de mercado y que estas dinámicas de lo que reconocemos como la sociedad capitalista y actualmente la sociedad del mercado total, pues están, digamos, en la raíz más profunda y directa de que está causando los desastres ambientales y también sociales en nuestro mundo. Pero bueno, más allá de eso, hay otro sistema del que vamos a hablar hoy, que es el sistema, como nos dice una compañera de Ecuador, que me encanta cómo lo expresa. Detrás de todos estos sistemas opresivos hay un gran sistema que es el sistema y que es lo que llamamos
desde el feminismo, el patriarcado. Creo que es muy importante aclarar cómo funciona, de qué se trata, por qué desde el feminismo y la economía feminista tenemos que partir de ahí para poder desmontar, digamos, los diferentes niveles de las opresiones que sufrimos todas las personas, no solamente las mujeres, todas las personas, pero específicamente las mujeres, solamente por el hecho de ser mujeres, ¿no? Lo cual es pues la mayor injusticia que se haya dado a lo largo de la historia contra un grupo humano específico. Entonces, bueno, teniendo eso como telón de fondo, qué bueno que ya vieron algo sobre educación popular y la propuesta emancipadora de Paulo Freire, porque eso nos va a ayudar muchísimo a saber que mientras no decodifiquemos nuestras propias opresiones y no nos alfabeticemos precisamente para identificar cómo funcionan estos sistemas, pues vamos a seguir reproduciéndolos y los vamos a seguir por lo menos permitiendo de manera inconsciente sin trabajar en transformar todo aquello que desde la cultura, desde nuestras prácticas cotidianas, nos está impidiendo realmente construir una sociedad pues igualitaria y desde luego más solidaria. Así que espero que les sea de utilidad. Voy a comenzar compartiendo una presentación, pero no tener problemas. Yo ya la tengo aquí abierta, pero a ver, desktop. Ajá, voy a compartir mi escritorio y desde aquí la abro. ¿Ahí la ven? Sí, ya se ve. Ah, qué bueno. Entonces, bueno, le titulé de la economía feminista a la economía social solidaria, una propuesta de articulación. Aquí, bueno, estoy considerando que la economía feminista tiene mucho que aportar. Desde luego, la economía feminista a nivel académico y teórico ya tiene mucho tiempo de existir, pero normalmente se ha orientado a cuestionar los postulados de la economía neoclásica convencional, es decir, la teoría del capitalismo, pero también se ha aventurado más allá, interpelando, digamos, a la economía política de Marx y, digamos, todo lo que se ha derivado de ahí en las ciencias sociales críticas o que tienen un interés emancipatorio, para interpelarlos de manera fraterna, ¿no? De manera fraterna en el sentido de que sí estamos de acuerdo en que hay que desmontar el sistema capitalista como un sistema opresor, pero que también las propias economías derivadas del marxismo han cargado, digamos, con este lastre de, del patriarcado, que es lo que las economistas feministas llaman el enfoque androcéntrico o centrado, digamos, en lo que en la jerga economicista se llama el homo economicus, ¿no? Que es aquel personaje de sexo masculino que sale al mercado a trabajar, a realizar un trabajo que se considera productivo, que es remunerado y que de alguna manera es el que moviliza la economía. Entonces, bueno, en esta sesión, si nos da tiempo, llegaremos hasta donde nos alcance el tiempo, porque el tiempo en este caso, a partir de ahora, es un bien común compartido, no es solamente mi tiempo, sino el tiempo de todos y todas los que estamos aquí. Así que nosotras vamos a decidir hasta dónde vamos a poder cumplir esto. Y en todo caso, pues ya, espero que haya otras ocasiones en que nos podamos reunir si no alcanzamos a ver todo, pero no se angustien ni se estresen por eso. Entonces, primero vamos a hablar precisamente de esta invisibilidad de las mujeres en la economía. ¿Por qué se ha dado? ¿Desde cuándo se ha dado? ¿Cuáles son, digamos, los supuestos que están detrás de esta
invisibilidad y cómo los podemos hacer más conscientes, ¿no? Para terminar con ello y hacer visible lo invisible. En segundo lugar, hablaremos precisamente de eso que está invisibilizado, que es la reproducción de la vida, en contraste con la reproducción del capital. José Luis Corallo, uno de los teóricos más importantes para nosotras sobre la economía social solidaria en América Latina, nos dice que la economía social y solidaria se trata de dar prioridad o poner en el centro la reproducción ampliada de la vida y no la reproducción ampliada del capital. Vamos a ver de qué se trata eso. Luego veremos las posibles conexiones entre la economía feminista y la economía social solidaria, que son muchas, que yo creo que son indispensables y son urgentes, porque no podemos seguir reproduciendo estas invisibilidades y estas opresiones o seguir naturalizando el trabajo de las mujeres como si fuera algo que nos toca y del cual los varones, por ejemplo, no pueden o no quieren participar, y también viceversa, ¿no? Porque a las mujeres se les obstaculiza o se les dificulta tanto participar en el mundo del trabajo en condiciones iguales a sus compañeros varones, ¿verdad? Y si nos alcanza el tiempo, pues haremos, más bien sí nos va a alcanzar porque me interesa mucho su participación, hacer un mini taller con algunas preguntas que les quiero proponer y luego hacer todos y todas juntas unas reflexiones finales sobre cómo se puede aplicar todo esto a nuestras acciones, nuestra militancia y nuestras formas de organización en el día a día. Bueno, si están todas y todos de acuerdo, pues seguimos adelante, ¿vale? Bueno, el objetivo de la sesión sería interpelar a la economía social solidaria, a sus teóricos, sus promotores y actores, para desentrañar los códigos capitalistas patriarcales que subyacen a la división social y sexual del trabajo y aportar claves pertinentes para avanzar hacia una solidaridad económica con perspectiva feminista. Bueno, como ven, es un objetivo enorme. No sé si lo vamos a alcanzar a cumplir hoy, pero bueno, esa es la intención, ¿no? Por lo menos hacer esta interpelación, decir, hey, acá estamos, tenemos una experiencia de vida diferente, tenemos valores y tenemos capacidades diferentes que podemos aportar y una visión del mundo distinta, ¿no? Por lo que históricamente nos ha tocado hacer como parte de la humanidad. Así que vamos a desmontar estos códigos que subyacen a esa división social y sexual del trabajo, ¿no? Porque sí hay una división sexual del trabajo. Marx la identificó, pero no ahondó mucho en ella, ni tampoco le dio mucha importancia. Ahorita vamos a ver cómo algunas de sus discípulas sí lo hicieron, como Rosa Luxemburgo y Silvia Federici en el presente, ¿no? Para avanzar hacia una solidaridad económica con perspectiva feminista. A algunos les parecerá que esto es como exagerado, pero les aseguro que no lo es. El feminismo va a seguir siendo necesario mientras persistan las desigualdades de género. Entonces, ¿por qué no llamarle solamente de género, sino enfatizar la palabra feminista? Bueno, no es un capricho, no es una obsesión ideológica, es el reconocer uno de los movimientos sociales más importantes que han existido desde antes incluso de la Revolución Socialista. Existió el movimiento sufragista y luego, desde mediados del siglo XX, pues el movimiento social más persistente, más potente, más constante y que sigue allí presente ha sido el feminismo, como lo vamos a ver, y es un movimiento legítimo, un movimiento político, social, cultural, económico, y que nos debe de importar porque todos somos
parte de la especie humana y no podemos admitir que de ningún modo a la mitad de la especie, solamente por razones de género, se le deje atrás o se le deje de lado. Bueno, en nuestro punto de partida, como acabo de mencionar, es que justamente los colectivos que impulsan las iniciativas económicas solidarias, al menos en México, pero yo creo que en América Latina y en la mayor parte del mundo, están formados y son impulsados mayoritariamente por mujeres. Esto no es el caso, debo decirlo, del cooperativismo clásico o tradicional, que es muy predominantemente masculino, o donde los varones, digamos, han tenido un papel más preponderante. Pero en los colectivos de nueva generación que se autorreconocen o se autoidentifican como economía solidaria, están formados mayoritariamente por mujeres. En el caso, por ejemplo, de las redes agroalimentarias solidarias en México, más del 70% de sus integrantes e impulsoras son mujeres. Y esto nos debe decir algo, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que nos puede decir esto. Por lo que los enfoques feministas deberían ser un referente obligado para profundizar, fortalecer e incluso reorientar sus avances como movimientos antisistémicos. ¿Sí? Fíjense, hace pocos años tuve un tesista de doctorado que estaba estudiando un mercado de trueque aquí en la región del lacustre, que lleva, nadie sabe cuánto tiempo tiene, algunos creemos que lleva siglos ese mercado, y se mantiene, aunque sea de manera muy marginal, pero lo peculiar de este mercado de trueque es que quienes lo iniciaron, lo han sostenido y lo siguen sosteniendo, son puras mujeres indígenas. Entonces yo le dije a mi tesista, le dije, ¿sabes qué? Tienes que incorporar el enfoque de género y de ser posible feminista para poder estudiar este mercado, porque no solamente es un mercado solidario, sino que es un mercado hecho y creado y sostenido por mujeres. Entonces, y no quería, y no quería, y no quería. O sea, no, él es muy marxista y es muy solidario con todas las causas sociales y populares, pero le costó un trabajo enorme poder aceptar que tenía que incorporar la mirada feminista y del análisis de género para poder comprender las dinámicas de este mercado. Al final lo hizo y el resultado fue excelente. Tenemos ya varias publicaciones sobre esa tesis. Y él al final terminó pues muy agradecido y contento de haber podido hacerlo porque se le abrió, digamos, la comprensión de por qué era posible la existencia de ese mercado y por qué no había habido pugnas de poder ahí internas y por qué, bueno, una serie de cuestiones. Entonces sí es muy importante. Si no lo hacemos, la economía social solidaria, pues ¿qué va a pasar? Va a volver a naturalizar el trabajo reproductivo y la economía del cuidado como cosas de mujeres, ¿sí? O peor aún, corremos el riesgo de asumir acríticamente ese trabajo como una forma deseable de solidaridad. Perdón que lo diga tan abruptamente, pero lo he visto, lo he vivido, lo he experimentado. Hay muchas instituciones que tienen muy buenas intenciones, pero terminan al no tener este cuestionamiento crítico sobre los roles de género y la división sexual del trabajo, terminan aceptando y promoviendo que las mujeres siempre estén en posiciones de servicio, siempre estén en función de las necesidades de otros y no en posiciones, por ejemplo, de toma de decisión o de liderazgo, ¿sí? Y bueno, y al revés, este trabajo de servicio, de cuidado hacia el otro, los hombres pues se lo pierden, ¿verdad? Porque lo consideran como que no les toca. Es algo de las mujeres.
¿Yo por qué voy a servir el café? ¿Yo por qué voy a preparar la comida para el colectivo cuando estamos en un taller o en un seminario o en una reunión? Siempre son las compañeras las que tienen que, además del trabajo productivo, digamos, se da por sentado y se da por hecho que ellas además van a cumplir las tareas de cuidado y de cubrir las necesidades de otros. ¿Cierto o no? Bueno, ya cada quien haga su reflexión y su autocrítica. Entonces, naturalizar el cuidado como solidaridad, pero dejándolo como que nada más les toca a ellas, ese es un problema que tenemos que revisar en la economía solidaria y en el cooperativismo de forma muy puntual y muy honesta, aunque nos cause cierta molestia. Bueno, esto me lo voy a saltar porque está un poco largo. Voy directo a lo que hizo Rosa Luxemburgo y Clara Zetkin, que ellas pues son de las marxistas más reconocidas, economistas y luchadoras, mártires prácticamente de la lucha por el socialismo, sobre todo Rosa Luxemburgo, que fue asesinada y que, bueno, tenemos todavía una deuda de reconocimiento con su trabajo, no solamente el trabajo que hizo para lograr un mundo más justo, sino específicamente sobre visibilizar el trabajo de las mujeres, ¿no? Rosa Luxemburgo le criticaba y le cuestionaba, digamos, cariñosamente a Marx la insuficiencia de su análisis sobre las relaciones de las diferencias entre producción y reproducción para abordar el problema de la opresión de las mujeres en el proceso de acumulación del capital. Esto sucedía al desconocer la interconexión entre los ámbitos laboral y doméstico, por un lado, y el carácter productivo de la actividad de las mujeres, el cual va más allá de una mera reproducción de las condiciones de existencia de la fuerza de trabajo. Ustedes saben que Marx siempre tomó en cuenta, ¿verdad?, que para que pudiera haber trabajo productivo en la esfera, digamos, del mundo laboral y de la economía eh, considerada como productiva, primero tienen que existir las condiciones de reproducción de esa fuerza de trabajo. ¿Sí? ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que haya una casa donde haya cómo asearse, donde haya comida caliente, donde haya ropa limpia, donde se cuide a los niños, donde se cuide a los enfermos, donde se mantengan condiciones de higiene necesarias. Bueno, todo eso que implica la esfera de la reproducción, Marx le llamaba de la fuerza de trabajo, pero las economistas feministas dicen es que no es solamente la fuerza de trabajo, es la reproducción de las personas en su totalidad, en todas sus dimensiones, no solamente como instrumentos de trabajo o como factores de producción. La fuerza de trabajo, ustedes saben, es un factor de producción central en el proceso económico. Pero no se trata solamente de que no somos únicamente fuerza de trabajo, somos personas con necesidades múltiples. La teoría de las necesidades, bueno, solo la voy a abordar de manera muy tangencial porque es muy compleja y requeriría toda una sesión, pero digamos que el cuidado y el trabajo de reproducción tiene que ver con la satisfacción de todas estas necesidades que van mucho más allá de lo meramente fisiológico, ¿sí? Es decir, hay que reponer fuerzas para volver a salir a trabajar o a estudiar a la escuela, etcétera. No, no es solamente reponer fuerzas a nivel del funcionamiento biológico, fisiológico, que es muy importante desde luego, sino también sentirse parte, pertenecer, convertirse en un ser social, desarrollar un lenguaje, desarrollar una afectividad, desarrollar ciertas formas, ciertas maneras de interactuar con el mundo y con los demás. Todo eso se aprende en la casa. Y quienes están a cargo mayoritariamente de este trabajo de cuidado y de reproducción son las mujeres. Y hasta la fecha sigue siendo así.
Entonces Rosa Luxemburgo le cuestiona a la teoría marxista y dice, a ver, entonces, ¿el trabajo productivo solo es el de la fábrica? ¿Solamente el trabajo de producir cosas eh, es productivo? Y todo el trabajo de la casa y todo el trabajo de cuidado y de satisfacción de necesidades y de construcción de las personas como tal, ¿eso no es productivo? ¿Eso nada más es reproductivo? Bueno, hay toda una discusión sobre cómo llamarle. Las feministas han decidido, y no solo ellas, sino teóricos tan importantes como Franz Hinkelamer y Henry Mora, en su gran trabajo hacia una economía para la vida, hablan incluso de una racionalidad reproductiva en contraste con la racionalidad instrumental que solamente tiene como mira, digamos, el logro de ciertos fines muy instrumentales y muy prácticos, ¿no? Que generan, digamos, un beneficio muy tangible. En cambio, la racionalidad reproductiva tendría que ver con todo este trabajo del cuidado de la vida, ¿sí? Y de su reproducción. Y de hecho, José Luis Corallo también habla de la reproducción ampliada de la vida en el sentido precisamente de que lo que más importa es cuidar de la vida y de que estas condiciones de su reproducción cotidiana, no solamente de la gestación, no estamos hablando de la reproducción como gestación, sino de la reproducción de las condiciones sociales de existencia, ¿no? Dice, eso es lo más importante, hay que volverlo a poner en el centro. Silvia Federici, también una autora marxista, feminista, que tiene esta obra clásica que se llama Calibán y la bruja, pues nos enseña algo que es muy tremendo, muy doloroso de reconocer, pero muy importante, ¿no? Que ella nos dice, y cito, una de las cuestiones que la economía feminista debe enfrentar es el trabajo no pagado que las mujeres siguen haciendo en la casa y fuera de ella, que es lo que hablábamos hace ratito, ¿no? Fuera de la casa también se nos obliga a seguir haciendo este trabajo de cuidado, este trabajo no pagado, que es trabajo de reproducción de nuestra vida, pero también es de reproducción de fuerza de trabajo, es las dos cosas a la vez. Es trabajo que reproduce a todos los trabajadores y trabajadoras, que permite que cada día millones vayan a la oficina, a la fábrica, a la escuela. Esto significa que las mujeres realizan una gran cantidad de trabajo que beneficia a todos los empleadores, también a las cooperativas, por el cual todavía no reciben ninguna remuneración y ningún reconocimiento. Fíjense, son dos cosas muy importantes, la remuneración y el reconocimiento. Las dos cosas están negadas porque este trabajo está invisibilizado. Entonces, ni siquiera se reconoce como trabajo, que es lo que nos decía Rosa Luxemburgo. Es un trabajo que ha sido completamente naturalizado e invisibilizado, a pesar de que los empleadores han acumulado una gran riqueza a partir de este trabajo. A ver, la gran tesis de este libro de Silvia Federici es que el espacio y el lugar primigenio de la acumulación originaria del capital fue el cuerpo de las mujeres y lo sigue siendo, porque de ese cuerpo depende la reproducción literalmente de la fuerza de trabajo. Hasta ahora no hay ningún otro método, además de la gestación en útero, de la reproducción de los seres humanos, pero además de la reproducción de la vida y de sus capacidades en el día a día a través del trabajo reproductivo doméstico y de cuidado que se realiza de manera cotidiana. Bueno, una autora también contemporánea de Silvia Federici, a la que yo admiro mucho, Cristina Carrasco Bengoa, chilena que hizo la mayor parte de su trabajo en España, nos dice que la sostenibilidad de la vida en el centro es la perspectiva de la economía feminista.
O sea, no se trata de que las mujeres tengamos todo el poder, de que las mujeres tengamos todo el dinero, no. Se trata de reconocer que este trabajo tiene que ver con que hay que poner la vida en el centro y convertir este trabajo en algo sostenible, ¿sí? Así pues, la economía, al preocuparse solo del mercado y relegar al limbo de lo invisible el trabajo doméstico y de cuidados, está eludiendo toda responsabilidad sobre las condiciones de vida de la población. Bueno, esto se volvió tan crítico y tan visible, digamos, de golpe durante la pandemia, que muchas y muchos no tuvieron más remedio que reconocerlo, ¿verdad? Ya luego vamos a hablar de eso, pero eh, esto de echar toda la responsabilidad a las mujeres sobre el tema de los cuidados se vio muy claro en la pandemia porque las mujeres tuvieron que hacer de todo en las casas. Las casas se convirtieron en oficina, las casas se convirtieron en escuelas, las casas se convirtieron en hospitales, porque ahí había que cuidar a los enfermos cuando decían, ya no los lleven, no los lleven porque ya no hay lugar, allí cuídenlos, las personas mayores, los lugares para cuidado de los discapacitados, había que enseñar a los niños a cómo lidiar con las clases en línea. Todo eso recayó mayoritariamente sobre las mujeres. Y el Estado, pues, digo, nuestro querido presidente no le alcanza todavía porque es una cuestión generacional, quiero pensar yo, no quiere pensar en clave feminista porque de alguna forma le molesta, pero él decía es que las mujeres son tan buenas que ellas siempre nos cuidan. Durante esta pandemia, gracias, gracias, gracias mujeres, porque ustedes están haciendo todo este trabajo tan esencial. Ustedes están cuidando de los mayores, ustedes están cuidando de los niños, ustedes están... Los hombres somos más despegados, así decía él en las mañaneras. Los hombres somos más despegados, pero ustedes, qué bueno, qué lindas que son que están ahí al pie del cañón cuidando de todos y todas. Bueno, a eso se le llama naturalizar una división sexual del trabajo y todo lo que ello implica, ¿no? Y además, responsabilidades que deberían ser del Estado, pues se transfieren de manera muy fácil a, a la gente que está a cargo de estos cuidados, sobre todo cuando se recortan los presupuestos sociales, etcétera, ¿no? La carga, digamos, aumenta. De esta manera, nos dice Cristina Carrasco, se restringen las perspectivas analíticas y políticas y se reducen las condiciones materiales, relacionales y culturales de la vida a la relación del trabajo asalariado. O sea, solo el trabajo asalariado es el que tiene derecho a llamarse como tal y todo lo demás, todas las demás perspectivas, digamos, sobre las condiciones materiales, relacionales y culturales de la vida, se invisibilizan como si no fueran importantes. O bien, ya dicho de una manera totalmente clara y sin tapujos, se considera que es un trabajo que tiene que hacerse por amor. ¿Vale? O sea, y si no lo haces, pues la culpa caerá sobre ti, la condenación eterna y todo lo que, la crítica social y todo lo demás, porque te estás quejando de algo que te toca, ¿no? Y si no lo haces es porque eres una mala madre o eres una mala persona. Cuando social y económicamente cada vez existen peores condiciones para realizar ese trabajo de reproducción de la vida. ¿Saben cuántos de mis alumnos el martes pasado, ¿cuándo fue? No, ayer, justamente ayer, doy una clase de ética ambiental en la carrera de ingeniería ambiental y estábamos hablando de temas éticos muy controversiales y demás, y les pregunté cuántos y cuántas de ellas querían convertirse en padres y madres. Y de un grupo de 15 personas, levantaron la mano 3. ¿Qué quiere decir esto? Es que las condiciones de la crianza se han vuelto imposibles, ¿verdad? Y que quienes las realizan
la realiza prácticamente contra viento y marea, porque es un trabajo de muchísimo compromiso. Yo creo que no hay ningún trabajo más importante que ese, pero las condiciones sociales y económicas en las que se tiene que dar ese trabajo son cada vez más precarias, cada vez menos facilitan este trabajo de crianza, y encima de todo ello se nos culpa a las mujeres por no estar suficiente tiempo en casa, por no poner suficiente atención. Cualquier problema que tenga el niño o la niña en la escuela es culpa de la madre, es porque no lo cuida, es porque se fue a trabajar, es porque lo que sea. Cuando debería ser, hay un dicho allí que se atribuye, creo, a un pueblo indígena por allá del Ártico o de Norteamérica, que dice que se requiere toda una aldea para criar un niño, ¿no? It takes a village to raise a child, es en inglés. Pero en el capitalismo actual y más en el más reciente, estamos muy aislados, ¿no? Como familias nucleares, y es la responsabilidad total y completa de la familia nuclear y particularmente de la madre, esa crianza, cuando debería ser un trabajo de toda la sociedad. Bien. ¿Dónde vamos? Bueno, esto, fíjense, Antonella Picchio, ahorita les voy a mostrar una lámina y con esa vamos a cerrar para ver el video. Pero Antonella Picchio es una economista italiana que, digamos, no es tan radical como Silvia Federici, pero es muy, muy incisiva y muy reconocida por el campo de la economía en general, no solamente de la economía feminista, porque ella ha puesto muy en claro cuáles son las condiciones de la reproducción social, ¿no? Y por qué la economía tendría que completarse, digamos, con esta otra mitad que está invisibilizada y, por ejemplo, agregarla en sus cuentas, ¿no? Este trabajo del que hemos hablado tiene un impacto muy fuerte en la creación de riqueza y en la acumulación de riqueza. Y de la misma manera que los costos ambientales de la producción, por ejemplo, no están incorporados en el precio de los productos que consumimos, los costos ambientales y sociales, me refiero a ello, siguen siendo considerados como externalidades. El trabajo de cuidado de la vida está más invisibilizado aún. Ya el movimiento ambientalista ha conseguido que, por ejemplo, en el ámbito de la producción y de la industria, se estén tomando medidas para, por ejemplo, minimizar los desechos, los residuos, la contaminación. Todo este discurso de la economía circular, pues tiene que ver con precisamente hacerse cargo de esas externalidades, ¿no? O disminuirlas, reducirlas al mínimo y tratar de incorporar mediante el diseño y la transformación de los procesos de producción, incorporar todo lo posible en cuanto a materia y energía y disminuir el desperdicio y la contaminación. Pero en el caso de incorporar y visibilizar el trabajo de reproducción social, pues allí todavía no hemos avanzado casi nada, ¿no? Por eso nos dice Antonella Picchio que para los economistas tradicionales los cuerpos no existen, salvo como excepción. Unos cuerpos que, sin embargo, las mujeres conocemos muy bien. Las mujeres son líderes porque son las que sostienen todo, sostienen el mercado de trabajo, la fuerza de trabajo o la capacidad de trabajar. Me gusta mucho cómo ella, en lugar de hablar de fuerza de trabajo, habla de capacidad de trabajar, porque de esta forma como que se humaniza un poco, ¿no? O sea, no somos únicamente fuerza de trabajo como quiere la economía convencional, sino que somos personas con capacidad de trabajar. Es mucho más lindo mencionarlo así, ¿no? Apunta para recordar que esta posición de sujeción coloca a las mujeres en la base, abajo, en lugar de, desde un lugar, perdón, desde el que ven más que nadie y con mejor perspectiva. Nosotras luchamos por mostrar que el trabajo de las mujeres
sostiene todo el mercado y es una relación vertical, porque estos trabajos nunca se pueden poner en horizontal. No son uno más, son los que sostienen a todos. Bueno, esto puede sonarles un poco exagerado, pero en la siguiente lámina ustedes lo van a ver. Este es el gráfico que hace Antonella Picchio. Este lo saqué de un libro de Cristina Carrasco, ahí ella lo cita y lo reproduce, y Antonella Picchio le llama el circuito del trabajo. Ahí pueden ver ustedes, hagan de cuenta que la economía es todo este círculo, el sistema en el que está inserta la economía, desde luego, es un sistema social y también un sistema natural. Y en la parte hay una línea aquí en medio. Arriba de la línea está todo lo que consideramos como pues el ámbito de la producción mercantil capitalista. Y debajo de la línea, justo como dice ella, en la base, en la parte más baja, está el ámbito del desarrollo humano, sin el cual pues no puede haber economía productiva, no puede haber un ámbito de producción mercantil. O sea, sin personas sanas, funcionales, capaces de relacionarse, capaces de realizar tareas, de comunicarse, etcétera, pues no podría haber simplemente ni siquiera ni empresas, ni instituciones, ni nada. Y este es el ámbito precisamente donde se producen bienes y servicios, relaciones, afectos, salud y bienestar, ¿sí? Tiene que ver con la reproducción de toda la población y tiene que ver con, a esto le llamamos el trabajo doméstico y de cuidados. Se ve más claro así, ¿no? En el gráfico, como que nos da una mayor claridad de cómo lo que está, pero a mí también me gustaría verlo como un iceberg, ¿no? Porque lo de arriba es lo que se ve y lo de abajo, pues es lo que no se ve. Pero sin lo cual, lo de arriba no puede funcionar. Digamos, si cortáramos lo de abajo, si destruimos todo lo de abajo, el pico de arriba se cae, se desmorona, ¿no? Por eso las huelgas de mujeres del 8 de marzo que se han venido realizando durante de unos tiempo para acá y que durante la pandemia se interrumpieron porque no era posible hacerlas, pero bueno, se hizo el 2020, unos días antes del confinamiento. Era, a ver, no se trata de un capricho, es solamente un gesto de desobediencia civil para visibilizar, para que noten nuestra ausencia, ¿verdad? Para que noten que todo ese trabajo que hacemos y que no está visibilizado. Bien, bueno, ahora quisiera compartirles el pequeño video. Este es un video que dura 10 minutos y que es toda una lección así de política, de antropología, de economía que nos hace una compañera indígena del Ecuador y sobre el cual también me gustaría después que rebotaran ustedes algunas ideas, algunos comentarios, porque viene como a cerrar toda esta parte que es la parte expositiva y ya luego pasaríamos al mini taller o al trabajo con las preguntas, ¿vale? Entonces, no sé, José Guadalupe, si lo tienes listo por ahí Sí, o quién sí lo podrá reproducir. lo comparto. Si quieres dejar de compartir. Sí. No tiene sonido, tienes que activar el sonido. Tiene un icono de sonido que hay que activar, por favor. Ya se oye, ¿no? No, no sé. Sí, silenciado, Pero es que estar en el YouTube. sí, Estamos viviendo.
que no solamente es violencia, que no solamente es machismo, porque una cosa es el machismo y otra cosa es el patriarcado. Eso es algo que hemos aprendido en el camino. No pasaba porque nuestros compañeros aprendan a cambiar a una guagua o a bañar o que laven los platos. Es más que eso, ¿no? Esa conducta es el machismo, pero el sistema que genera opresiones, explotaciones, eso es el patriarcado. Entonces, por eso es importante reconceptualizar el patriarcado. En la reconceptualización, en lo que decía Julieta, entender al patriarcado como el sistema. No es un sistema más, no es producto del capitalismo, no es consecuencia de la colonización, no es una forma de racismo, no, es el sistema de todas las opresiones, todas las discriminaciones y todas las violencias que vive la humanidad y la naturaleza, construido históricamente sobre el cuerpo de las mujeres. ¿Y qué nos hace pensar entonces eso? Que todas las opresiones, por ejemplo, la explotación que genera el capitalismo, ¿dónde se ha aprendido? ¿Dónde la humanidad ha aprendido a explotar? ¿No? ¿Dónde la humanidad aprende todos los días a que puede explotar? ¿Dónde se despierta un niño, una niña y sabe que puede explotar a alguien? ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres. La humanidad aprende a explotar y a dejarse explotar porque en la casa hay una mujer que hace el trabajo de la casa, cocina, cría a los hijos, y ni siquiera eso se le llama trabajo, y nunca se reconoce ese trabajo. Entonces estamos viviendo al lado de alguien que es permanentemente explotada, y estamos explotando a alguien, que puede ser mi mamá, que puede ser mi abuelita. Entonces ahí la humanidad ha aprendido la explotación, en el cuerpo de las mujeres. Ahí se sostiene el capitalismo también, en todo el trabajo que hacemos las mujeres, que no es pagado, y que le beneficia no a mi esposo, que es el que sale a trabajar bien comido, con su ropa limpia, después de que yo he cocinado, yo he lavado, no le beneficia a él, le beneficia al patrón, al dueño de la fábrica, ¿no? A las transnacionales. Ellos se quedan con esa plata de ese trabajo que estamos haciendo las mujeres y que no es pagado. Entonces el capitalismo, ¿dónde se reproduce? En el cuerpo de las mujeres también, en el trabajo impago. ¿Dónde se aprende la explotación? En el cuerpo de las mujeres. Lo mismo con el racismo. ¿Dónde se ha aprendido que hay un cuerpo que puede ser inferior al otro? Que hay un cuerpo que es más lindo, que tiene más poder, todo, y hay otro cuerpo que es inferior, que es subvalorado, que es discriminado. ¿Dónde se ha aprendido? En el cuerpo de las mujeres. ¿Dónde se aprende? Todos los días, donde los niños, las niñas aprenden que un cuerpo vale más y otro cuerpo vale menos, en el cuerpo de las mujeres. Cuando nace en las comunidades, en las ciudades, una guaguita, un niño, una niña, cuando nace, decimos, ¡ay, es hombrecito! O nace y decimos, ¡ay, es mujercita! Entonces el primer cuerpo que es desvalorado, que es secundario, que no es igual, que no tiene el mismo valor, es el de las mujeres. Entonces, y la racialización, el racismo, es decir, que hay un cuerpo blanco que vale más que un cuerpo que es indígena, que un cuerpo que es negro. Entonces, las opresiones, estos sistemas de opresión, el capitalismo, el racismo, se aprenden, se reproducen, se sostienen en el cuerpo de las mujeres. El extractivismo, toda esta explotación de la tierra, ¿no? Que se hace, que se acaba con los árboles, que se acaba con el agua, donde la humanidad ha aprendido que puede acabarse todo, en el cuerpo de las mujeres. Eso pasa con las madres, con las abuelas, le sacas todo, que paren a los hijos, que tejen, que cosen, que cocinan, que los cuidan, y después la abuelita que los sigue, que sigue criando a los nietos. Entonces ahí la humanidad va aprendiendo que puede hacer eso, que puede acabar con todo. Y por eso nuestra reconceptualización de patriarcado ha servido para discutir eso con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Vamos a ver, hermanos, ¿cuál es el hombre más explotado, más discriminado? Bueno, un hombre que es campesino, que no sabe leer y escribir en el castellano, que no ha ido a la escuela. Un hombre que es homosexual, puede ser maricón. Un hombre que
huérfano, discapacitado, tiene hartas opresiones, ¿no? Pero por debajo de él, una mujer que es discapacitada, que es campesina, que no ha ido a la escuela, tiene además la opresión de ser mujer. Entonces, debajo del hombre más oprimido del mundo que puedan imaginarse, aquí en una comunidad zapatista, en Bolivia, en Perú, debajo del hombre más oprimido, hay una mujer que es más oprimida. Esta mujer comparte las mismas opresiones de clase, de raza, de género, pero tiene además la opresión de ser mujer. Hay una opresión por ser mujer, no hay una opresión por ser hombre. Si tienes opresión es por ser proletario, es por ser campesino, es por ser discapacitado, pero no por ser hombre. Nosotras vivimos explotaciones por ser proletarias, por ser campesinas, por ser discapacitadas, por no saber leer y escribir, pero además por ser mujeres. Y este no es un concurso de opresiones, a ver quién está peor, sino que estas otras explotaciones, opresiones que también viven nuestros hermanos, se aprenden en este cuerpo, se justifican. El adultocentrismo, ¿dónde aprenden los jóvenes que solo los adultos pueden hablar, pueden decir su palabra y que siempre hay que estar callados, que no es lo mismo que el respeto, ¿no? Estamos hablando del adultocentrismo. ¿Dónde se aprende? Nosotros hemos discutido con nuestros hermanos y nuestras hermanas más jóvenes. ¿Dónde se aprende? En mi casa, porque en mi casa solo mi papá habla y mi mamá se calla. Entonces ya he visto que hay alguien que puede estar callada. Entonces cuando me hacen callar a mí, yo me callo porque he visto que hay alguien que se calla y espero ser el hombre mayor, jefe de la casa, que puedo hablar. Entonces, no solamente es un concurso, no es un concurso de las opresiones, sino que en este cuerpo se está aprendiendo. Las niñas, los niños están aprendiendo a explotar, a discriminar, a violentar, a explotar la tierra en el cuerpo de las mujeres. Ahí se está aprendiendo. Y por eso la lucha es contra el patriarcado. Por eso la lucha es contra el patriarcado capitalista, neoliberal, colonial, racista, transnacional. Porque necesitamos además en las luchas de nuestros pueblos tener claridad de cómo estas opresiones, cómo se agarran, dónde se reproducen, ¿no? Porque si no, unas luchan por el racismo, otros luchamos contra el calentamiento global y el ecologismo, otros luchamos por aquí y nunca logramos tener una misma lucha y así nunca vamos a acabar pues, con el sistema, así nunca vamos a poder vivir bien. Entonces, reconceptualizar el patriarcado para nosotras ha sido eso, mirar claramente nuestras luchas, con quiénes luchamos y hacia dónde luchamos. El patriarcado no solo oprime a las mujeres, oprime también a los hombres. Para acabar con ese patriarcado, las mujeres necesitamos tener una lucha y tener una herramienta. Y para nosotras eso es el feminismo comunitario. Saber decir qué es el patriarcado, saber decir qué es la comunidad, saber decir qué es el feminismo, saber decir cómo queremos que sea lo que llamamos nosotras la circulación de los frutos, porque ya no queremos hablar de economía, no queremos hablar de productos, ¿no? Entonces, cosas que vamos construyendo las mujeres porque tenemos un cuerpo que vive aquí, varias opresiones, pero además la opresión de ser mujer. Entonces necesitamos nuestra herramienta desde este cuerpo. Con las hermanas decíamos, el patriarcado es un sistema de muerte, no solo porque nos mata con las guerras, con la violencia, con el femicidio, sino porque nos mata todos los días, porque nos mata de hambre, porque nos estamos muriendo. Por eso nos estamos muriendo de hambre. Las mujeres nos estamos muriendo porque estamos pariendo hijos, no nos alimentamos bien, no podemos tener fuerza, no tenemos salud, a veces no se puede ir ni al médico ni conseguir otras formas, porque siempre además está primero la familia, los hijos, todo, no nos cuidamos. Entonces es un sistema de muerte. Ese patriarcado, para entender, digamos, en una figura, nos ha dejado así flacas, piel y hueso, así nos está dejando el patriarcado. Nuestros compañeros, nuestros hermanos, que puede ser nuestro mismo esposo, nuestro hermano, nuestro padre, nuestro hijo, está viviendo esas mismas explotaciones, está viviendo dentro del patriarcado, pero no está piel y hueso, está gordito. Porque la mejor comida se le da a él, porque él tiene tiempo de descansar, porque él tiene un momento para ir con sus amigos, para reír, para cantar, si quiere para bailar. Y nosotras no tenemos ese tiempo. Entonces, los compañeros tendrán que construir su propia herramienta
para acabar con el patriarcado, pero desde este cuerpo que está gordito, que vive opresiones, pero que también vive privilegios, que come primero, que come más, que puede salir, que puede festejar, que puede bailar, que puede escuchar las noticias, que puede informarse, que puede hablar, decidir. Las mujeres tenemos nuestra propia herramienta porque vivimos otro cuerpo, otra realidad. Y los hombres necesitan su propia herramienta para luchar, mujeres, hombres, contra el patriarcado y hacer una comunidad donde no vivamos así, no vivamos con patriarcado racista, colonial, capitalista. Muchas gracias, José Guadalupe. Miren, vamos, antes de abrir las rondas, sí quisiera terminar, creo que tengo una lámina por ahí de algunas reflexiones finales, ya para dar cierre, y entonces abrimos a los comentarios y las preguntas, si me permiten. Me voy a ir directo. Bueno, retomando lo que la compañera Adriana nos cuenta y nos narra en este video tan intenso, el patriarcado nos afecta a todos y debería interpelarnos a todos el querer destruirlo y desmontarlo, ¿no? Aquí hablamos de que los varones también tienen esa sensibilidad y a veces ese deseo de participar en la construcción de una economía que esté basada en el cuidado de la vida y no nada más en la reproducción de la riqueza, que además es una riqueza que les es extraída, ¿verdad? Por otros, de la que ni siquiera participan de manera equitativa, ¿no? Una economía orientada a proteger y asegurar lo que Cristina Carrasco llama la sustentabilidad de la vida, en formas no explotativas, solidarias, acordes a necesidades compartidas, porque las necesidades, como nos dicen Max Neff y Elizalde, no son necesidades infinitas y además no son tan diferentes. Tenemos necesidades prácticamente universales que las podemos satisfacer de una manera razonable y equitativa, en vez de estar dedicando sus energías a producir mercancías que son cada vez más desechables, más efímeras, más contaminantes, más superfluas y que solo favorecen la reproducción ampliada del capital, ¿no? Entonces, para esto se tiene que revalorizar el trabajo de la sostenibilidad de la vida. Considerarlo valioso, no algo que es un trabajo de mujeres, sino que es un trabajo de todos y que a todos nos podría dar satisfacción, ¿no? Y ser una oportunidad de realización, desde luego. Así, en una economía como la que buscamos, que es postcapitalista, solidaria, feminista, pues el trabajo debe resignificarse. Esto es muy importante, como una parte importante de la existencia, pero no como lo único para lo que fuimos creados y estamos en este mundo, ¿verdad? El trabajo no es solo algo que hacemos por obligación y que estamos haciendo para enriquecer a otros o para producir cosas que son cada vez más inútiles, etcétera, sino también dentro de esa resignificación del trabajo se valorarán todas las acciones orientadas a cuidar de la vida, sean remuneradas o no. ¿Sí? O sea, todas las faenas voluntarias que hacen, por ejemplo, las comunidades indígenas de nuestros pueblos originarios, son trabajos voluntarios, pero que tienen una grandísima importancia, un grandísimo valor, que tienen que ver con acciones que son necesarias para el bienestar de la comunidad y que, ok, son voluntarias porque no son remuneradas, pero de alguna forma sostienen el entramado de reciprocidad y de ayuda mutua que precisamente le ha permitido a estas comunidades subsistir aún en las condiciones más difíciles, más precarias y más de mayor marginación, ¿no?
Así que, bueno, como conclusión les propongo algunas, ¿no? Como esta, ¿no? Que la pandemia nos dejó claro, pues que la economía capitalista no puede resistir más que unas cuantas semanas sin la presencia de trabajadoras y trabajadores y sin la movilidad constante de personas y mercancías. Que el trabajo es lo que genera valor, aunque se nos haya tratado de convencer de lo contrario, de que son los patrones y los empresarios los que generan el valor. Pues no, señoras y señores, es el trabajo humano y la naturaleza como fuente de todo, las únicas fuentes posibles de valor. Que el trabajo de cuidados es esencial para la salud y para la vida, aunque haya sido invisibilizado y desvalorizado como irrelevante en el sistema patriarcal. Que la crisis sanitaria afectó a las mujeres de manera más profunda que a los hombres debido precisamente a esta violencia estructural que es el patriarcado, ¿no? Que nos margina económicamente y nos sobrecarga del trabajo de cuidados. Y finalmente, que frente a la pandemia quedó de manifiesto nuestra condición humana, como dice Hinkelhammer, de seres necesitados, corpóreos, interdependientes. Esta idea del hombre que se hace a sí mismo, que no necesita nada, que triunfa solo, que es exitoso, emprendedor y que puede vivir sin la ayuda de nadie, quedó clarísimo que es un mito, desnudando el absurdo del modelo del Homo economicus autosuficiente, maximizador y egoísta. Y por lo tanto que la solidaridad y la consideración de la vida de las y los otros no es una cuestión de moral individual, ni es un tema de mujeres, es ni una opción entre otras, sino que es a estas alturas de casi fin del mundo la condición misma para poder dar sostenibilidad a la salud y a la vida. Con esto, de todo ello, se desprende pues la necesidad de poner en marcha muy rápidamente, antes de lo que esperábamos quizás, estrategias de transición hacia una economía que se enfoque en el bienestar material, pero también en el bienestar subjetivo y corporal de las personas. Y no en la acumulación de riqueza a partir de la sobreexplotación del trabajo humano, de las mujeres y de la naturaleza. Como ya dijimos y repetimos varias veces, las mujeres y el feminismo representan una fuente de saberes que es indispensable para construir nuevas relaciones, relaciones de colaboración, de comunicación, de cuidado mutuo y de solidaridad, que son las únicas que permitirán superar las crisis que quedaron evidenciadas por la pandemia y construir esa otra economía. Bueno, pues muchísimas gracias y voy a cerrar esta presentación. Y si gustan, hacemos una primera ronda de reacciones para ver cómo vamos con esto. No sé si Sí, mira, José Guadalupe, ¿tú nos puedes ayudar a moderar, José Guadalupe? sí, claro, tenemos una pregunta del compañero Ernesto García, es el gerente general de Caja Popular San Nicolás. Adelante, compañero. Perdón, también Sí. en el chat sería bueno que algunas personas, compañeras, compañeros que quieran participar, por si no nos da tiempo de darle la voz a todos, lo puedan poner en el chat y las vamos retomando. Gracias. Muy bien. Adelante, Ernesto. Bueno, primeramente, por ahí, compañero Guadalupe, no tenga tanta, pues sí, temor de que no estemos escuchando por no tener la cámara prendida. Realmente no es la interacción el que la cámara esté prendida. He estado escuchando a la doctora, el cual, honestamente la felicito, doctora, por exponer esta propuesta, ¿verdad? Porque es algo que pues se ha promovido tanto desde hace muchos años. Ahorita estaba por ahí también buscando a Clara Zenig y a Rosa Luxemburgo, y que pues más de 200 años
en el tema de poder darle un lugar a la mujer en cualquier actividad. Su reflexión de alguna manera nos pone a los hombres que podemos estar en su opinión de acuerdo y que nos pone a reflexionar, pero también entre los hombres existe, ¿verdad? Que si yo digo que estoy de acuerdo con usted el tema de que si soy mandilón, de que tengo prioridad para las mujeres, pero cuando te gusta el tema del valor que tiene la mujer en el hogar, yo creo que lo olvidamos, ¿verdad? Y no le damos precio. Y ese precio tiene un valor económico en nuestra economía salarial también del que colabora, ¿verdad? El tema de la participación de la mujer, yo no creo que sea nomás del capitalista, también es del socialista, o sea, es una cultura que es ancestral y que no le hemos podido combatir, dado en mi opinión, que también entre los hombres, si queremos defender esta postura, nos tachan de mandilones, de que nos gobiernan en la casa, pero en caso particular sí me he puesto siempre a reflexionar sobre el tema que tienen las mujeres en el hogar y que es poco reconocido en lo económico, ¿verdad? Y que bien dijo usted, ¿verdad? Y siempre yo es esa apreciación de que los hombres cuando llegamos cansados, pues lo que queremos es descansar, cuando a lo mejor gran parte de nuestro trabajo no fue todo siempre trabajar, ¿verdad? Tenemos ahí ratos de ocio, cotorreamos con los amigos, con los cuates, y cuando llegamos a la casa estamos muy cansados, ¿verdad? Pero bueno, el tema a mí me pareció muy importante y que deja claro que tenemos mucho que hacer en el tema del hombre, ¿verdad? Hacia el trabajo con las mujeres. El 60% de las socias en Caja Popular San Nicolás, doctora, son mujeres. El 70% de la fuerza laboral de la cooperativa también son mujeres. Y a veces me toca ver que hay mujeres que están divididas entre el hogar y el trabajo, ¿no? Y a veces los horarios queremos que se cumplan en el tema laboral, pero nos dejamos de ver que la mujer, una vez saliendo del trabajo, tiene sus funciones del hogar, que es lavar, que es planchar, que es hacer la comida, hacer el aseo, y a veces mucho de los liderazgos no lo vemos eso como algo que tenemos que apoyar. Pero bueno, es cuanto, señor Armenta, agradecido con la reunión, estas reuniones que nos han podido participar en Alcona, aunque con cámara encendida, créanmelo, que me ha dejado enseñanza, pero también muy difícil de que los liderazgos de verdad podamos hacer de esto un boom, una bomba de cambio, ¿verdad? Si apago la cámara a veces es porque me agacho la cabeza, reflexiono sobre lo que están hablando y no quisiera ser tampoco inapropiado al ser grosero, ¿verdad? Prefiero apagar la cámara, pero sí estar escuchando. Y muy agradecido, señora Armenta, muy agradecido, doctora Josefina, por la exposición, pero sí nos deja mucha tarea. Independientemente, aunque esté apagada o encendida la cámara, está la tarea, compañeros, está la tarea. Muchas gracias, doctora. Agradecido. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Josefina, o le damos la palabra a Gaby? Adelante, Gaby. Sí, muchas gracias. Pues también felicitar a la doctora por la tremenda exposición que nos... Yo creo que yo en muchas ocasiones me he preguntado eso. Recuerdo que tuvimos una reunión también con la compañera Nora Landaz y que ella comentaba, ella tengo entendido que es de Argentina, ¿no? Y comentaba situaciones muy parecidas. Yo antes pensaba que era una situación exclusiva de nuestro país y es lamentable que no sea nada más nuestro país, sino que sea en muchos lugares. Y yo me he cuestionado, digo, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Por qué actuamos las mujeres así? Yo creo que es porque sientes la inminente responsabilidad de atender al hijo, de atender tu casa, de atender todo, aún sobre tus prioridades, a veces incluso de salud, ¿no? Porque le das prioridad a, pues que el chamaco ya se te enfermó, que se cayó, que aquí, que allá, y vas dejando tus necesidades atrás. Yo creo que no es una falta de darnos cuenta del valor que tenemos, sino que tenemos sobre nuestros hombros mucha responsabilidad y responsabilidad física.
porque yo digo, si realmente todos los seres humanos nos cuestionáramos la importancia del trabajo que tiene la mujer en casa, simplemente, o sea, más allá de que formamos padres, hijos, hermanos, formamos ciudadanos. ¿Cómo queremos que el mundo cambie? Pues a partir de lo que estamos formando en casa, ¿no? Entonces los hijos ven a la mamá toda atribulada porque luego llega el marido y de pilón, tómala, se la zumba, ¿no? Si no tiene la comida por ahí hecha. Desgraciadamente, eso es un patrón. Ahora yo me pregunto, ¿por dónde empezar? Esa es así como una pregunta que tengo todo el tiempo. Yo lo vivo aquí en la cooperativa y dispénsenme si les hago ese comentario. Una socia que vi con tantos trabajos que juntó su dinero para comprar una lavadora porque tenía hasta sus manos las tenía ásperas de todo lo que lavaba ahí por en el lavadero, ¿no? Y cuando finalmente juntó para la lavadora, vino y yo dijo, oiga, vengo a pedirle un préstamo. Ay, qué bueno, le digo, me da mucho gusto que vaya a comprar su lavadora. No, dice, es que fíjense que el hombre, porque así le dice al señor, se dio cuenta que tengo este dinero ahorrado y quiere que saque dinero para unas llantas de la camioneta de él. Así como que yo casi le quería cancelar la cuenta a la señora, ¿no? Dije, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo tiene usted juntando el dinero para comprarse la lavada? Pues sí, pero cállese, si no lo hago, el problema que voy a tener con el señor. Entonces yo digo, ay, Diosito Santo, o sea, ¿cómo hacerle entender a la gente? ¿Cómo hacerle entender a las mujeres que nuestro trabajo vale si no lo hacemos de manifiesto desde la casa? Entonces los hijos aprenden eso, eres réplica de lo que, los hijos son réplica de lo que viven. Y es ahí donde yo siento que está la parte medular para poder cambiar todo esto, ¿no? En el seno de las familias. Pero ¿por dónde empezar? Esa es mi pregunta y pues agradecerles por la extraordinaria participación de la doctora y de la presentación que nos hizo de la señora Adriana de Perú, que qué barbaridad, también se escalofría la piel, ¿verdad? Muchas gracias, mil gracias. Adelante, Josefina. Me gustaría comentar un poco, desde luego agradecer la participación de Ernesto, fue el compañero que habló. Creo que por ahí se empieza, ¿no? Por sensibilizarnos a la situación, darnos cuenta de ella y darnos cuenta, bueno, ustedes como varones y compañeros, colegas, que los queremos, ¿no? Que no queremos que estén fuera de nuestras vidas, queremos que comprendan cuál es la situación real y hagan lo que les toca, ¿no? Como decía la compañera Adriana del video. Nosotras tenemos un trabajo que hacer, ustedes también tienen un trabajo que hacer y creo que reconocer eso es muy importante. El feminismo ya tiene más de 200 años, efectivamente, como mencionó el compañero, pero solo muy recientemente y hace muy poquitos años los varones están comenzando a cuestionar las masculinidades violentas y las masculinidades opresivas. Entonces, ya empezaron, ya hay grupos que se están trabajando esas masculinidades, esas violencias, ese dolor, porque hay mucho dolor escondido detrás de esa careta de privilegio y de esa careta tan fuerte, ¿no? Por eso tenemos tantas adicciones, tanto problema de alcoholismo, tanta violencia hacia afuera, porque no se resuelven los temas al interior ni relacionalmente, y porque no hay modelos, digamos, para seguir, ¿no? Los modelos de una masculinidad solidaria todavía no existen. Todavía está allí la tarea de construirlos. ¿Cómo ser solidario con la compañera? No solamente con mi esposa, con mi compañera, sino con todas las compañeras, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, lo que cuenta la compañera que habló, el hombre siente que tiene derecho a disponer del dinero de la mujer. Eso es denominador común. Y no se diga en las comunidades indígenas y populares, ¿no? Cuando dicen, por ejemplo, es que hay que empoderar a las mujeres económicamente. Claro que sí. Y, por ejemplo, las cajas de ahorro son espacios maravillosos con un potencial enorme para poder educar a las mujeres, no solamente en manejo financiero de sus recursos, sino también en cómo empoderarse ellas económicamente.
Pero les tengo una mala noticia. En cuanto una mujer logra tener cierto recurso del que puede disponer, como un excedente o como un ahorro, la violencia doméstica aumenta. A ver, cuestiónense eso, compañeros, por favor. Y eso se ha visto y ya ha sido estudiado por varias psicólogas, por ejemplo, que salió, sin querer salió este dato al estar evaluando, por ejemplo, programas de apoyo a proyectos productivos de mujeres. Las mujeres son mejores para administrar el dinero, pagan los créditos, y ustedes lo saben muy bien, lo pagan sin que se les tengan que estar cobrando, pero además, como lo demostró Amartya Sen, el Premio Nobel de la Paz, que fue clave en la definición del concepto de desarrollo humano, las mujeres son las mejores distribuidoras de los beneficios entre no solamente su familia, sino la comunidad. Mientras que los varones, esto es un dato, no es una crítica, son datos. Mientras que los varones, por lo general, cuando tienen un excedente, no piensan en distribuirlo a la familia y a la comunidad, van y se lo gastan en alcohol y en otras cosas peores. Entonces, allí habría que pensar, por ejemplo, en qué tipo de proyectos hay que apoyar, ¿verdad? Para que la riqueza se distribuya de una manera más justa y más rápida, bueno, pues tomando más en cuenta a las mujeres como gestoras de proyectos o como líderes de proyectos de desarrollo, ¿no? Pero también ver cómo las mujeres también tienen derecho a gozar del fruto de su trabajo y a distribuirlo como ellas quieran, confiando en que de todas maneras ellas lo distribuyen de una manera más equitativa y generosa. Esto es un hecho, son hechos que ya están estudiados y entonces, bueno, hay que pensar, no siempre es bueno que así, nada más porque sí, que se aumenten los ingresos de la mujer, porque fíjense, si tiene un compañero, un esposo que no está todavía suficientemente concientizado y educado en la solidaridad y en la equidad de género, es el que va a aprovecharse de ese excedente y se lo va a querer quedar. Y lo hemos visto incontables veces. Así que tiene que haber pues una educación al parejo, ¿verdad? Pero quizás un poquito más hacia nuestros compañeros varones para que comprendan que no podemos hablar de economía solidaria, ni de cooperativismo, ni de economía social, si no procuramos también la solidaridad económica y la justicia económica en nuestros ámbitos más cercanos. Sí, creo que el compañero Benicio y Gerardo tienen por ahí una participación. Adelante. Sí, me parece pues muy interesante. Muchas gracias por la exposición. Nos va clarificando cada vez más aspectos tan importantes como este de la reivindicación de las mujeres, diría yo de alguna manera. Y bueno, lo primero que se me vino a la mente es un poema de Mayakovsky, en el que en algún momento dice: yo no soy un hombre, soy una nube en pantalones. Y eso me parece muy interesante, como lo plantean. Pero por otra parte, más bien quiero comentar la tarea y la labor y la responsabilidad que tenemos los educadores y en el marco de la educación popular. Yo me he planteado pues esas ideas de Freire, en el sentido de que se plantea qué vamos a aprender, cómo lo vamos a aprender e incluso contra qué o contra quién lo vamos a aprender. Y yo he procurado centrar justo en la lucha contra el autoritarismo. Y aquí quiero comentar de las ideas de Euclides André Manse, que reiteradamente le he escuchado decir, mencionar más bien, o cuando habla del capitalismo, no solo del capitalismo como autoritarismo, sino machista. Entonces, la lucha contra el autoritarismo implica esa concepción o esta idea desde mi perspectiva.
Y en el marco de la educación popular, nosotros hemos desarrollado un taller sobre la democracia como método de enseñanza, que parte en principio del estímulo de la participación, en el sentido de que quien no permite la participación, ya sea en la familia, en la cooperativa, en los organismos de economía solidaria, pues es autoritario. Y incluso quien no la impulsa la participación. Entonces, de ahí el planteamiento y la idea de que hay que ser parte de la economía solidaria, hay que ser cooperativista, pero no en el marco de la organización de los propios proyectos de economía solidaria cooperativos, sino hay que ponerse bien la camiseta y ser cooperativista y ser impulsor de la economía solidaria en casa también. Y esto implica combatir en casa el autoritarismo, ya sea del hombre o la mujer, y estimular la participación. Es decir, en ese sentido, la idea de democratizar también la familia, democratizar las relaciones familiares y con los demás. Yo creo que es un aspecto muy importante y una gran responsabilidad de los educadores. En principio, estimular la participación y en segundo lugar, pues plantearnos que no es una cosa de la organización o la estructura en la que participamos, sino de la vida cotidiana desde la propia familia hacia afuera. Eso me parece a mí muy interesante e importante. Combatir precisamente el autoritarismo y junto con pegado el machismo y junto con pegado pues buscar la transformación del sistema capitalista en un modo de producción post-capitalista. Ahí quisiera hacer una pregunta. En ese sentido de la construcción de un modo de producción postcapitalista en el propio seno de esta sociedad, ¿cómo vería usted a mediano plazo las posibilidades de la construcción de ese modo de producción postcapitalista? Gracias, Benicio, ¿verdad? Gerardo, en este caso, Gerardo. desde la izquierda a su derecha en la pantalla. Bueno, gracias. Muy interesante su reflexión. Creo que sí, el autoritarismo y el fascismo son formas inaceptables en una sociedad solidaria, pero también en la raíz del autoritarismo está el patriarcado, como nos enseñó la compañera Adriana, ¿no? Y el machismo es un producto del patriarcado. Es, digamos, el síntoma, pero la enfermedad es el patriarcado. Entonces, sí, teniendo esa clave, ya podemos ir desmontando todos los demás sistemas de opresión como, bueno, es una propuesta metodológica muy interesante que desde luego, pues, nuestro querido Freire no alcanzó a ver porque no le tocó vivir, la verdad, y ya hizo lo que le tocaba, pero hay que seguir avanzando y profundizando en eso para desmontar todos los sistemas de opresión y encontrar las claves que realmente nos sean útiles para ello. Y solamente aclarar que hay que tener cuidado con esto de que todo empieza en la casa, porque acuérdense que las familias son autoritarias por definición y los modos de construcción de las vidas, de la vida doméstica, ahí al interior también se reproducen las opresiones. Y no es que ya, ay, es que en la casa es donde se tiene que aprender. Pues no, a veces es fuera de casa donde aprendemos las claves de la emancipación y luego las llevamos a casa. Y ahí a veces encontramos mucha resistencia, ¿verdad? Y no podemos aplicarlas ahí entre los más cercanos. Pero bueno, es un camino de ida y vuelta, yo creo, porque en todos los espacios sociales se reproducen ciertas opresiones y la opresión patriarcal está presente, es omnipresente, es universal y es omnipresente históricamente hablando. Bueno, pero respecto a la economía postcapitalista, claro que creo que es completamente viable y posible, y no solamente eso, es absolutamente necesaria. Y el problema, como dicen algunos activistas del decrecimiento, y lo estuvieron repitiendo mucho durante la pandemia, perdónenme que vuelva al tema de la pandemia, pero es que creo que todavía no hemos terminado de elaborar todas las enseñanzas que tuvimos y que vivimos y que no hemos incorporado en nuestro discurso actual, ¿no? Como que ya pasó y nos queremos olvidar.
pero durante la pandemia la caída de la economía fue histórica, fue mayor que la de la Gran Depresión del 29. Entonces nos dimos cuenta como de muchas cosas que no habíamos notado de cómo funciona el sistema, algunas ya las mencioné, pero los que trabajan por otros mundos posibles o por una economía que no esté basada en en el dogma del crecimiento del Producto Interno Bruto y todo eso, dicen es que el decrecimiento va a ocurrir sí o sí, lo queramos o no. La única opción que tenemos es decidir si lo vamos a hacer de manera deliberada y planificada y solidaria o vamos a dejar que simplemente suceda y nos lleve entre las patas, desorganizados y desprevenidos. Entonces yo sí creo que esas son las únicas dos opciones que tenemos. Sí o sí tenemos que ir construyendo la estructura, la organización de la producción, de nuevos mercados, de nuevas formas de consumo, de nuevas formas del compartir, poniendo en el centro la vida y sus necesidades. Y pues dejar que lo demás se vaya cayendo por su propio peso, porque oponernos al sistema, así como aquí estoy para que me crucifiquen, no es el camino, ¿no? O sea, ya ahorita pensar en revoluciones proletarias y todo eso, lucha armada y demás, no es una opción. Veamos lo que está pasando en Palestina, tristemente, sino más bien ir construyendo desde abajo y seguir fortaleciendo nuestras redes de una forma cada vez más inteligente, más organizada y teniendo en mente precisamente estos circuitos económicos de los que habla nuestro querido Euclides Mance. Creo que la construcción de circuitos económicos solidarios localizados, democráticos, tecnificados, que compartan los medios de producción, o sea, propiedad social de los medios de producción, es la única alternativa que tenemos de ir construyendo esta economía solidaria y postcapitalista. Pero claro que lo veo como algo no solamente viable y posible, sino totalmente necesario. Muchas gracias, mi querida Josefina. Pues estamos prácticamente a 5 minutos de cerrar esta importante e interesante plática. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta a Josefina. Yo quisiera plantearte una inquietud que he tenido durante los últimos años. En este proceso industrializado del crecimiento económico, ahorita que como lo planteabas, y de la inclusión y del empoderamiento de la mujer hacia la mano de obra, hacia las fuentes de trabajo, no existe el riesgo de abaratar tanto la mano de obra del hombre como de la mujer con esa aparente inclusión de la mujer hacia al trabajo. O sea, estoy yo consciente y muy de acuerdo en que se debe empoderar a las mujeres para su desarrollo personal y profesional, pero no estará el mercado, el capitalismo, el neoliberalismo, aprovechando eso como para poder tener un mercado de mano de obra barato, porque ahora en la actualidad, si no trabaja el esposo y no trabaja la esposa, va a ser difícil sostener una casa, un hogar, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es tu punto de vista y cómo evitar caer en ese tipo de situaciones? Y si alguien más después quisiera hacer alguna pregunta, por favor, adelante, Josefina. Tristemente ya estamos en eso desde hace varias décadas, José Guadalupe, pero no es por causa de las mujeres, de que las mujeres hayamos querido salir a trabajar. O sea, nosotras no somos responsables de las precarias condiciones de trabajo en las que todos los trabajadores y trabajadoras tienen que vérselas actualmente, en su gran mayoría. La precarización del empleo es una condición necesaria para la reproducción del capital, la reproducción ampliada del capital actualmente. Entonces, esto no es un problema del feminismo o que lo haya causado el feminismo.
esto es un problema que el capitalismo aprovecha todo, absolutamente todo, para poder aumentar sus chances, sus posibilidades y oportunidades de acumular y ampliar el capital. Nada más quiero señalar los peligros de un razonamiento como ese que estás poniendo a ti, que lo considero una inquietud muy legítima. Pero fíjate que un dato así que me dejó a mí totalmente espeluznada y despavorida, por decirlo menos, hace algunos años cuando empezaron los feminicidios en Ciudad Juárez, que yo creo que todo el país entramos en una etapa de terror de darnos cuenta de que eso existía. Luego fuimos descubriendo que existía en todas partes, no nada más en Ciudad Juárez, ¿verdad? Pero ahí se empezó como a visibilizar. Y todo el mundo veía ahí como un enemigo oculto, ¿verdad? En las sombras, un monstruo de 1000 cabezas, el narco, bandas criminales de esto y del otro, que efectivamente sí juegan un papel. Pero en un estudio que hicieron varias académicas, antropólogas y sociólogas, muy al principio de este drama, encontraron muy triste y dolorosamente que los principales perpetradores eran personas cercanas a las víctimas. Y que entre las razones que aducían para eliminarlas era que les quitaban el trabajo, que les estaban quitando el rol de proveedores, porque la industria maquiladora en la frontera ocupa precisamente, principalmente mano de obra femenina porque es más barata. No es que las mujeres queramos o quieran vender la mano de obra más barata, es que así se les impone el mercado de trabajo. Entonces, yo quise ponerme a llorar en esa ocasión cuando me compartió un colega académico ese dato, pero después leyendo a Rita Segato, que es una antropóloga argentina muy interesante y que ha trabajado de manera directa, así entrevistando a feminicidas y demás en las cárceles de Brasil y de tal, precisamente porque le intrigaba mucho esto, encontró en la raíz precisamente de este odio que llega al feminicidio, precisamente esa sensación de impotencia del varón que sigue metido en ese rol de yo soy el proveedor y yo soy el que gana el dinero y nadie más, y cuando hay situaciones de precarización que nos están afectando a todos, hombres y mujeres, entonces a la que tengo más cerca le puedo echar la culpa y me puedo desquitar y descargar mi ira con ella, ¿no? Entonces es una deriva muy peligrosa verlo así, porque es cargarle a las mujeres trabajadoras una responsabilidad que no es de ellas, que no es nuestra, sino que es de un sistema de muerte. Por eso se le llama un sistema de muerte, porque lleva a estos excesos de la desesperación, digamos, del rol de proveedor que ya no existe más, porque como tú dices, ya no basta con un solo salario en la casa, se necesitan por lo menos 2. Entonces, y sin embargo, no queremos cambiar los roles, no queremos resignificar el trabajo, ¿sí? Y entonces estas mitologías del patriarcado, pues se nos meten en la cabeza y nos hacen sentir mal porque sentimos que nos están quitando algo. Pero sí nos están quitando algo, pero a todos y a todas. Y el enemigo es el sistema, no es la persona que está allí frente a ti, ¿no? Sí, tenemos que redefinir y resignificar nuestras relaciones en lo más íntimo incluso, porque pues al capitalismo le viene muy bien, ¿no? Que haya más mano de obra circulando y mientras más desempleados mejor, ¿no? Esto Marx lo sabía, mientras más grande es el ejército de reserva, más bajos pueden fijarse los salarios. Sí, Muy bien. Marisol.
Adelante, Marisol. Gracias, buenos días a todas, todos, y pues primero que nada agradecerle a la doctora por su exposición. La verdad es que este es un tema inmenso, pero en esta exposición pues nos da un panorama general y pues creo que queda sembrada la inquietud justamente de que hay mucho trabajo por hacer, como bien decía Ernesto, y que creo que esto de un primer momento tener la sensibilidad pues nos lleva a la necesidad de estar haciendo una reflexión personal cotidiana en nuestra forma de relacionarnos, como bien se dice, pues en el espacio privado, en la familia, en las relaciones de amistad, de pareja, pero también en estos espacios en los que pasamos gran parte de nuestra vida, que son los espacios laborales. Y en un evento que se hizo hace un par de meses, justamente colocábamos el tema de cómo las organizaciones de la economía social pues retomar el trabajo de cuidados. Y entonces se pensaba, por ejemplo, en cooperativas pues pequeñas, ¿no? Grupos pequeños, que no llegan pues a lo mejor ni a 50 personas, pero entonces ahí se planteaba que al momento que una posibilidad era que al momento de hacer un plan de trabajo de esta organización, un plan de trabajo productivo, también sería necesario hacer un plan de trabajo reproductivo, de cómo acompañar a las compañeras, sobre todo en estos trabajos, de cómo incluirlas y de cómo desde esta organización de la economía social se les pudiera acompañar, apoyar y que pudiera hacerse un trabajo también de manera colectiva. Entonces, creo que en las grandes organizaciones, como suelen ser, por ejemplo, nuestras cooperativas de ahorro y préstamo, pues si bien muchas de las personas que ya están ahí colaborando, que son trabajadoras, trabajadores, pues tienen la fortuna a lo mejor de contar con el tema de la seguridad social y a partir de ello, por ejemplo, ir resolviendo algunas cuestiones, pero aún así pues vemos que el sistema como tal ya no da las suficientes respuestas, ¿no? Ni con la calidad que se requiere, ni con la prontitud. Entonces, a lo mejor creo que también sería bueno meter por ahí algunos otros elementos desde la organización, cómo apoyar a las compañeras, pero además como esta parte de una cadena. Ay, perdón, y entonces creo que eso también nos llevaría como organización a hacer ese ejercicio de irnos sensibilizando poco a poco, ¿no? Cómo ir asumiendo cosas, ponerlas en la mesa y poderlas resolver en conjunto. Gracias. Gracias, No, pues Marisol. excelente, Armate. excelente idea. Muy bien, pues ya no tenemos ningún comentario, ninguna mano levantada aquí en el chat. Creo que Ana Cristina quiere hablar. Adelante, Cris. El día de hoy no supe dónde levantar la manita, estoy muy distraída, disculpen. Primero que nada, Josefina, un placer escucharte. La verdad es que sí habíamos tenido la oportunidad de coincidir y de leer, pero me encantó que pudieras estar aquí en este espacio con los compañeros, abriendo esa posibilidad de reflexión en torno a estos temas. Yo quiero decir que desde que hablabas de economías antisistémicas y emancipatorias, desde ahí hay que hacer como unas fuertes reflexiones de si el cooperativismo busca eso, si el cooperativismo siempre es un movimiento antisistémico o si todas las cooperativas y todos los cooperativismos que tenemos hacen eso, porque creo que muchos no. Creo que muchos están muy acomodados en el sistema y están muy felices en estar realizando eh, tareas casi solo de fines reproductivos y solamente estar generando ganancias y beneficios. Creo que muy tristemente muchas de nuestras cooperativas no tienen un pensamiento ni antisistémico ni emancipatorio, ¿no? Y es una reflexión que continuamente deberíamos estar haciendo para no perder el camino desde ahí. Luego quería comentarte que ya te decía Armenta que las cooperativas de Alcona, bueno, en su mayoría son cooperativas de ahorro y préstamo, y hay una cosa que a mí personalmente me da como
me enorgullece mucho, y es que muchos de los liderazgos de nuestras cooperativas, como es también muy común en el mundo de las cooperativas de ahorro y préstamo, son de mujeres, ¿no? Muchas de las compañeras que están aquí son gerentes de sus cooperativas, son presidentas de sus consejos de administración, y esto es normal, dado que también son la mayoría de mujeres las que, como Ernesto ya decía, conforman la membresía de las cooperativas, y ellas están ahí liderando y todo esto, pero también he visto, y a veces me resulta, no sé, bueno, me pone a reflexionar cómo puede ser la gerente general de la cooperativa y la que tiene, la que está coordinando, de entrada que tienen formas de liderazgo distinto, ¿no? No tan impositivas y no tan autoritarias, y esto también tiene que ver como con nuestro ser cuidadoras, pero hay otra cosa, que a veces asumen aún en ese rol de ser las gerentes mucho más responsabilidades que las que deberían asumir, y he visto compañeras que llegan más temprano que todos para limpiar la cooperativa, para barrer, para hacer labores de limpieza, cuando yo digo, a ver, es la gerente, es la persona que tiene mayor responsabilidad, y aún así tenemos tan asumido y tan internalizado nuestro rol de cuidadores, que a pesar de tener estos roles de poder y no sé qué, hay compañeras que siguen realizando estas cosas, y yo no creo que esté mal, pero sí creo que se vuelve una sobrecarga de trabajo que todos deberíamos ir como reflexionando para ir aprendiendo cómo a quitar, ¿no? Me gusta mucho, bueno, reconocer cómo las mujeres tenemos esto del cuidado dentro, lo hemos aprendido así, lo hemos vivido en el cuerpo de nuestras madres, de nuestras abuelas y en nuestros propios cuerpos, lo asumimos, y a veces lo abrazamos así y no lo cuestionamos, ¿no? Pero yo creo que la invitación que nos haces, por lo menos en lo personal, sí me invita como a reflexionar, ¿no? Y a buscar ver como todas estas formas en las que individualmente, por ejemplo, yo voy ejerciendo la explotación de otras personas, y también, ¿por qué no?, las formas en las que yo me voy autoexplotando, ¿no? Porque asumiendo esto, y luego cuando uno trata de liberarse de cosas así, comienza a experimentar, no sé, remordimientos, culpas, y creo que son cosas que uno sí debe de estar tratando de hacer individualmente, pero también comentar acá colectivamente con las compañeras, y creo que podría ser un buen camino para comenzar a ir adelante juntas, ¿no? Y me encanta esta de las aprendizajes que mencionaste de la pandemia, cómo es un buen paso reconocer eso, como todos, hombres y mujeres, somos personas, seres humanos, corpóreos, interdependientes, y debemos de vernos así, ¿no? No podemos ir por ahí solos, debemos entender que necesitamos unas de otras y unos de otros y todos de todos, y desde ahí vamos a poder ir como creando ahora sí unas familias y unas organizaciones, como en este caso, unas cooperativas donde de verdad podamos como llevar a cabo el buen vivir, ¿no? Y bueno, sería todo. Gracias, Josefina. Gerardo, Benicio, ¿quieren comentar? Adelante. Sí, un comentario, una reflexión que se me ha metido, de repente uno se puede comentar. Y una diferencia fundamental entre los organismos de economía solidaria y el cooperativismo con la empresa privada, pues es justamente de cara a la propiedad. Obviamente las empresas privadas pues son propiedad privada. En las cooperativas encontramos la forma de propiedad común, social, o sí, común o social. En ese sentido, la reflexión es que se está liberando parte de las fuerzas productivas, sobre todo de cara a los medios y el objeto de la producción, y especialmente en eso. ¿Hasta qué punto las fuerzas productivas, es decir, la fuerza de trabajo, tanto del hombre como de la mujer, o las capacidades como referías, se liberan también en ese marco? Yo creo que me parece una reflexión importante, porque si desde ahí ya empezamos a liberar fuerzas productivas y tenemos la posibilidad también de liberar las capacidades de hombres y mujeres dentro de las cooperativas y la economía solidaria,
¿Hasta qué punto se ha trabajado esa reflexión de que ya empezamos en estos organismos a liberar las fuerzas productivas? Vos. Muy buena reflexión. Adelante, pues si les parece, le damos la palabra a Josefina para que cierre con esta reflexión, con esta inquietud. Y bueno, pues con esto terminaríamos. Adelante, mi querida Josefina. No te escuchamos. Ya. A lo mejor se te descargó el micro. ¿Ahora me escuchan? Ya. Sí. Sí, yo creo que ya se acabó se le acabó el La 20. pila. Me parece muy bueno cerrar con este tema, Gerardo. Creo que efectivamente, como dice Euclides Manse en su Economía de la Liberación, hay que liberar las fuerzas productivas y ponerlas en manos de quienes trabajan. Hay que liberar las capacidades de todos y todas y resignificar el trabajo. Pero muy importante también, hay que liberar el tiempo, porque el tiempo libre, el tiempo de ocio, el tiempo de disfrute, de compartir, de convivir, de disfrutar, es un tiempo del que las mujeres por lo general no hemos gozado, como decía la compañera del video. Entonces, no solo somos instrumentos de trabajo o cuerpos para el trabajo, somos personas que tenemos capacidad de trabajar, pero también necesitamos solo producir lo necesario para sostener nuestras vidas y no entregar toda nuestra vida al trabajo, sino también liberar esas capacidades para el disfrute, la convivencia y la creación. Y esto solamente puede darse liberando tiempo para que todas y todos podamos tener una mejor vida. Y obviamente cierro pues con una petición a los compañeros varones en el sentido de que reflexionen que cuando una pareja se junta, el hombre gana horas libres y la mujer pierde horas, o sea, como 7 horas cada uno. ¿Por qué? Porque al estar conviviendo y formar familia, la distribución de las tareas domésticas va a seguir en un alto grado de desigualdad y entonces allí hay un problema grave en términos de la doble jornada y de cómo debemos todos y todas compartir el trabajo de cuidados para que todos y todas tengamos la posibilidad de liberar tiempo para vivir. Muchas gracias y con esto les dejo un abrazo. Muchas gracias, querida Josefina, por compartir tus conocimientos, tus experiencias, tu visión de vida, que es lo que ha enriquecido mucho esta sesión, esta plática, al igual que los compañeros que han estado con nosotros y las compañeras que nos han compartido su experiencia de vida, pues nos has dejado con muchas reflexiones, con muchas ideas que seguramente iremos platicando, iremos implementando, que de esta escucha que estamos teniendo el día de hoy nos lleve la reflexión para poder ir caminando hacia el buen vivir. Querida Josefina, muchas gracias y compañeras, compañeros, gracias por acompañarnos en esta sesión, en esta plática con educadoras. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Adiós y gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Hasta excelente luego. día. No se vayan a aburrir. Buen día, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, Armenta. Gracias, compañera, a todos. Y también pues agradecerles a los compañeros del Consejo Superior del Cooperativismo que nos hayan acompañado, Leobardo de Cruz Azul, Gerardo y Beni de Olini, también estuvo por aquí el compañero Guadalupe de allá de la Unión de Cooperativas de Michoacán, el doctor Bermúdez, también un gran experto ahí académico que ha estado trabajando con nosotros. Muchas gracias a todas y todos. Buen día. Buen día.